Una variable es una herramienta que nos da el lenguaje de programación para poder almacenar información en ella, ¿vale? Es como una celda en un Excel, para que nos entendamos. La información de estas variables pueden haber sido obtenidas a través de, por ejemplo, un cálculo, de haberlas puesto directamente en el código, de haber leído un fichero, de haber accedido a base de datos, ¿vale? Se puede haber obtenido de muy diversas maneras, pero al fin y al cabo es una información que vamos a querer utilizar y que por lo tanto queremos mantener en una variable. Por ejemplo, yo puedo querer saber cuánto es multiplicar una constante por pi, que es otra constante. Pues yo puedo decirle, bueno, pues 100 por 3,14, que 3,14 es lo que vale pi, pues es 314. Por ejemplo, podría hacer lo mismo con 1000. Y también podría hacer lo mismo, 3,14 por pues 10.000, por ejemplo. Entonces, esto yo lo puedo hacer bastante mejor si aquí digo, bueno, vale, pues 3,14 es pi. Entonces aquí hay una variable que se llama pi y que va a tener el valor 3,14. Entonces yo aquí ahora simplemente pongo pi, yo aquí ahora simplemente pongo pi y yo aquí ahora simplemente pongo pi. Y esto funcionaría igual. De tal manera que si queremos cambiar el valor de pi para que en vez de 3,14 sea 3,1415, pues esto me va a servir igual. Y así no tendría que haber estado yendo una por una por una. Os digo, igual que en un Excel cuando tenemos un valor que vamos a utilizarlo para calcular en una celda concreta. Entonces, para poder crear una variable hay que seguir una serie de reglas a la hora de definirlas, ¿vale? A la hora de darle un nombre. Entonces, estas reglas son las que veis arriba en la lista, ¿vale? Creo que no se me ha escapado ninguna, pero bueno, en principio sería la siguiente. Pueden empezar con una letra o con un guión bajo, ¿vale? Hemos visto que podíamos tener pi, que es 3,14, podemos tener barra baja pi, que es 3,14, o incluso podríamos tener pi, que sería lo suyo, porque en este caso es una constante, y las constantes por estándar de facto, por guía de estilo, se suelen escribir siempre en mayúsculas, y todos serían ejemplos válidos, ¿vale? Incluso podríamos decir pi 2 decimales y decirle que esto es igual a 3,14. Y esto valdría. Porque las variables pueden contener números también. Lo que no puedo hacer es empezar con un número. Por ejemplo, yo no puedo decirle que es 2 pi decimales. Vale, esto va a fallar. Es una regla que tiene Python y bueno, ya está. No tenéis que buscarle más sentido, solo entenderlo. De todas maneras, también os digo que no es normal que definamos variables con números. Lo normal es que siempre sean palabras en minúscula y separadas por un guión bajo, ¿vale? Como por ejemplo, pues precio de ordenador. Lo normal es que esto sea una variable, que es que las variables se escriban así, como os digo, todo en minúsculas y separadas por un, bueno, por un guión, no, por un guión bajo, ¿vale? Y esto valdría. ¿Qué más? Bueno, pues las variables en Python y todas las palabras en Python son distinguidas y están en mayúsculas y en minúsculas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la palabra hola en minúscula, a la cual yo le voy a asignar un valor que es hola en minúscula, no es la misma variable que hola con la h en mayúscula, ¿vale? Si yo aquí pongo ahora hola, esto son dos variables diferentes. Es decir, que si yo ahora aquí pongo hola, me va a imprimir hola en minúscula, y si yo aquí pongo hola, me va a imprimir hola en mayúscula. Porque como os digo, son dos variables diferentes. Esto es lo que significa que sea case sensitive, ¿vale? Otra cosa que puede pasar es que también se pueden utilizar caracteres Unicode para definir variables. Es decir, que en muchos lenguajes de programación esta letra, la cedilla, no la podéis utilizar para definir el nombre de una variable, ¿vale? Tampoco deberíais poder utilizar la ñ para definir una variable. Y aquí pues sí se puede utilizar la ñ para definir una variable. No es recomendable porque quizás no todos los sistemas operativos puedan soportar UTF-8, bueno, Unicode y tal. No es recomendable porque puede fallar, porque en general tú vas a estar en entornos donde todo está en inglés,
tanto la documentación como el código está en inglés. Entonces lo recomendable es utilizar siempre el alfabeto inglés, ¿vale? Sin cedillas, sin ñes, sin acentos, sin nada, ¿vale? Cuando definimos una variable no es igual que escribir español, ¿vale? No hay que respetar reglas de ortografía y nada. Es por eso que también es recomendable pues hacerlo todo en inglés, ¿vale? Además, por ejemplo, se pueden dar problemas como este. Yo defino esto como carácter, ¿vale? Y luego quiero acceder a ese utilizando la. Y aunque Python es muy listo y diferencia mayúsculas y minúsculas, a veces hay este tipo de problemas con los caracteres Unicode. Es por eso que es mejor utilizar el abecedario inglés para definir variables y, como sigo, siempre palabras minúsculas separadas con guión bajo. Y bueno, eso va bueno. Y luego quedarían también el hecho de que hay una serie de palabras reservadas que tiene Python para que el lenguaje funcione, porque si no, pues no tendría funcionalidad. Y esas palabras ya están usadas. Es como que ya hay una variable que está declarada y esa tú no la puedes tocar, ¿vale? Tú no puedes, por ejemplo, decir quiero crear una variable que se llame if y que va a significar si algo, por ejemplo. Si condición hace algo. Vale, todo esto no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque if es para establecer condiciones en el lenguaje, en Python. Es decir, yo quiero decirle que si tengo una variable que va a valer 1, tengo una variable que va a valer 2. Entonces si yo le digo if a es menor que 2, entonces quiero que imprimas que a es menor que 2. Y si no, else, ¿vale? Estas condiciones las vamos a ver en otro vídeo, pues quiero que imprimas que a es menor que b. Espera, sería b arriba y mayor abajo. Vale, entonces, en este caso, como a es menor que b, pues imprimiría a menor que b. Si yo le cambiara el valor aquí y le pondría 4, imprimiría que a es mayor que b. Entonces, Python ya utiliza esta palabra para definir esa funcionalidad. Es por ello que yo no puedo decirle ahora if es igual a 2. Pero sí puedo evidentemente coger y estos dos caracteres pues usarlos dentro de otra variable. Y ya está, ¿vale? Entonces esto sería todo respecto a las variables y en cuanto a cómo nombrarlas. Hablaremos de qué tipos de valores son capaces de almacenar en los siguientes vídeos y vamos a ver una comparativa para gente que viene de Excel en el siguiente vídeo en el que vamos a comparar una variable en Python con una variable en Excel. Vale, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.